Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la historieta gráfica. Somos del Colegio Madre Marcelina y este grupo está conformado por Alexa Solano, Anthony Caballero, Isaac Gutiérrez, Jennifer Barceló, Laura González, Luz Aray Roca, María Fernanda Bula, Omar Valiente, Sebastián Delgado y Shadaya Naya. La historieta, también conocida como cómic, tira cómica, novela gráfica o arte secuencial, es un género artístico y periodístico que consiste en una serie de viñetas ilustradas con o sin texto de acompañamiento, que al ser leídas en secuencia recomponen un relato. Las historietas pueden realizarse sobre papel o en forma digital. Se llaman entonces e-comics o webcomics, ya sea con una tira de recuadros en una página completa, una revista o un libro completo. Sus relatos pueden ser de índole humorística o satírica, juvenil, infantil o pueden ser narraciones literarias. El lenguaje icónico es aquel en que se engloban muchas formas de comunicación no verbal, códigos universales, códigos semi-universales y códigos particulares o secretos. El código visual o icónico que se emplea en la historieta se encuadran en las viñetas que encierran las imágenes. Se usan líneas cinéticas para dar la idea de movimiento y diversos recursos gráficos para expresar emociones y estados de ánimos. Entre los recursos gráficos cabe destacar el uso del color o de la luz y la sombra, y las texturas de grises en las historietas en blanco y negro. La representación de lo gestual es central en la historieta, por lo que es importante prestarle atención al momento de leer. La viñeta. La viñeta consiste en el cuadro que representa cada instante de la historieta de forma general. Tiene una forma rectangular, se lee de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. El encuadre en la viñeta es la parte seleccionada lógicamente al mismo fragmento escogido. Se le pueden aplicar diferentes encuadres en función del objeto perseguido. Los personajes y decorados tienen un volumen en la viñeta mayor o menor según la importancia del papel que desempeñen. Esta dimensión visual se denomina plano. Estos son dramáticos si se centran solo en los personajes o recogen un determinado detalle y descriptivo si se combinan los personajes del decorado. La iluminación es el elemento del cómic y un recurso del autor fundamental para iluminar una viñeta y dotarla de volumen y profundidad. La luz del día se obtiene iluminando desde arriba y la noche se consigue con sombras alargadas y con contraste entre el negro y el foco de la luz. El color es un recurso del autor que no solo sirve para iluminar las historietas, sino que los autores profesionales saben narrar con el color. El color define y separa secuencias, lugares y tiempos, y además expresa sensaciones y sentimientos. Aquí vemos varios tipos de plano. Tenemos el plano general, el plano americano, los planos detallados o los planos de detalle, el primer plano y el plano medio. Los ángulos. Tenemos el ángulo normal, que sería este, y el medio sería este. Tenemos el picado, que sería este, y tenemos el contrapicado. El picado es de arriba hacia abajo y el contrapicado es de abajo hacia arriba. Y en lo que consta los componentes literarios dentro del cómic encontramos la lectura objetiva, y son aquellos signos básicos de la imagen que te permiten darte un entendimiento bueno de lo que está sucediendo en cada una de las situaciones. Luego encontramos lo que son los globos, y el globo se hace demasiado importante dentro de un cómic porque es el espacio en el que van palabras en las que representan lo que dice o piensa un personaje, y dentro de esto te puedes encontrar una conversación de dos personas a la vez, puede ser también un grito, un susurro, un pensamiento, entre otras cosas.
Por otra parte tenemos también lo que son las líneas y son aquellos símbolos gráficos que denotan el dinamismo y énfasis dentro de la narración. También tenemos símbolos cinéticos y cuando hablamos de cinético se hace referencia a lo que es el movimiento y son aquellos gráficos que permiten diferenciar cuando un personaje o cuando un objeto está en un determinado movimiento conforme a la situación que se está presentando dentro del cómic. Y por último, pero no menos importante, encontramos lo que es el color dentro del cómic. Se sabe que el color varía dependiendo en cada situación, es decir, que el color es una parte fundamental para interpretar cada situación que sucede dentro de un cómic. En base a lo que son los componentes narrativos dentro del cómic Watchmen, se nota un cambio de vista o de perspectiva en base a cómo son vistos los superhéroes dentro de la historia, la trama, ya que se nos muestran a estos como unas personas del común, normales, que cumplen con sus actividades del diario vivir, o sea, van a bares, trabajan, e incluso es importante recalcar que estos superhéroes mueren, y es algo raro, distinto, que hoy en día nosotros vemos en las películas que los superhéroes, o sea, difícilmente se ve que estos mueren. Asimismo, también en la estructura de la historia, esta se marca en una forma en la que se hacen saltos en el tiempo y en el espacio, incluyendo sesiones donde incluso se muestran pensamientos de los personajes o se hace una entrada a un diario, permitiendo conocer lo que son los sentimientos y pensamientos del personaje, claro está. Como ejemplo de esto tenemos cuando en algunas sesiones del cómic se nos muestra la entrada de lo que es el diario de Rorschach, o conocido por su otro nombre, Watchmen, que recalca en su diario y refleja todos sus pensamientos. Y finalmente también se encuentran lo que son los flashbacks, en donde nos explican en una parte, o sea, ejemplo de esto es cuando están los investigadores estudiando el caso, los policías, y a medida que estos van narrando qué pudo haber sucedido, se nos muestran pequeñas fracciones de algo que ocurrió en el pasado dentro de la historia, en donde se nos muestran cómo ocurre el asesinato del personaje, el comediante. Watchmen, cuyo nombre traduce Vigilantes en español, es una serie de comics book creada por Alan Moore que fue publicada por la compañía estadounidense DC Comics durante los años 1986 y 1987, como una serie limitada de 12 números. Su creador empleó la historia contada en esta novela gráfica como un medio para reflejar las ansiedades de la sociedad y criticar el concepto de superhéroe. Watchmen presenta una historia alternativa donde los superhéroes surgen en los años 1940 y 1960. A lo largo de la historia, los vigilantes, como se le llama a este grupo, fueron declarados ilegales y la mayoría de ellos se encuentran retirados o trabajando para el gobierno. El eje temático de esta radica en la forma como se desarrolla la lucha de los protagonistas en una investigación sobre el misterioso asesinato de un superhéroe que sucede en la ciudad de Nueva York. Watchmen fue editada por primera vez en formato comic book entre 1986 y 1987 y se publicó en 12 entregas. Pertenece a los géneros narrativos de ciencia ficción, de aventura y bélico. Esta serie de cómics es una idea totalmente original porque no es el tradicional cómic de superhéroes, sino que incluye otros modelos como el policíaco, el amor, aventura, ideologías, entre otros. En este cómic se presenta un alto nivel de iconicidad, que se ve presente con el símbolo en su portada,
que representa un emoticón con una expresión alegre y una mancha de color rojo en ella. Además, es una historia que es sencilla de leer y comprender. Dentro de los personajes de la historia se encuentran Edward Blake, también llamado el comediante, John Osterman, cuyo apodo era Dr. Manhattan, Rorschach, Driver, Búho Nocturno, entre otros. Bueno, con respecto a los signos básicos de la imagen, en primera instancia se puede observar la forma del contorno de la luz y cómo el autor la maneja para darle un aspecto sombrío a la escena, aplicando de cierta forma un estilo gótico y usando fenómenos naturales como la lluvia en referencia a sucesos caóticos o fúnebres. En esta segunda imagen se pueden observar diferentes viñetas con un color rojizo que en primera instancia hacen referencia a un flashback de la muerte del comediante, pero también el color rojizo tiene un simbolismo, el cual es un suceso sangriento y violento. En esta página hay un contorno de diferentes viñetas, los cuales el autor pone en diferentes posiciones para darle un estilo de suspenso por saber quién es o quién será este personaje y de qué forma influirá en la historia. Aquí en esta página se puede ver que el tamaño de las viñetas es totalmente diferente con respecto a la primera, y esto se hace con el fin de enfocarse o generalmente de demostrar que esta es en mayor parte relevante para el sentido de la historia. Por otra parte, también se puede ver que colocan un contexto para que el autor entienda en qué situación se está planteando este dicho suceso. Aquí se puede observar tres tipos de cuadros de texto diferentes. El primero, el cual posee un contorno irregular y de color amarillo opaco, el cual hace referencia a los pensamientos de Rorschach. El segundo, el cual es el de contorno regular y fondo blanco, que se usa para en general cualquier personaje cuando éste habla. Y por último, que se observa en la última viñeta, está el de contorno circular o de forma esférica con un fondo azul, que es utilizado solamente para el personaje del Dr. Manhattan, dándole importancia a este personaje con respecto a la historia de la obra. Además, se puede observar de que en la primera viñeta hay un contexto encuadrado en un cuadro de texto amarillo, en donde hace referencia al diario de Rorschach, y cuando este es citado se comienza a entablar los pensamientos, así como se puede observar en esta página en donde se cita el diario de Rorschach, y así este comienza a divagar en su mente y a hacerse reflexiones con respecto a sus pensamientos. Al margen de la cercanía o lejanía del espectador, los ángulos también producen diferentes efectos según el punto de vista desde el que se esté encuadrando la viñeta. Por ejemplo, en las primeras viñetas podemos ver un ángulo semisubjetivo que pretende mostrar lo que el personaje ve desde su perspectiva. También un ángulo cenital, donde se enfoca desde arriba y se muestra al lector una serie de personajes y escenarios. En otra viñeta podemos encontrar un ángulo contrapicado que se enfoca desde una altura inferior, es decir, desde la parte de abajo. Luego pasamos a los planos. Cada plano tiene un significado, produce un efecto diferente al lector, además de ofrecer variedad gráfica y estética a cualquier trabajo. En algunas viñetas se manifiesta
el plano medio, que es donde se corta la imagen del personaje hasta la cintura y representa también cercanía. También encontramos el plano general, que muestra a una persona u objeto en su espacio. Puede ser más o menos cerca, sin embargo, debe mostrar su espacio. En Watchmen se utiliza un diseño de paneles en todo el cómic y se unen símbolos con frecuencia, de los cuales se puede tomar como ejemplo la carita con la mancha de sangre, que aparece en las primeras viñetas de la historieta. Desde esa primera página con la carita ensangrentada y un movimiento de cámara hasta una planta alta, se muestra esa estructura de los 9 paneles, salvo cuando una viñeta puede ocupar el doble de una de las viñetas estándar. En cada página del cómic, las viñetas suelen disponerse en un mosaico 3x3, con pocas concesiones, y esto se hace con el propósito de que el lector reciba menos pistas acerca de sus reacciones ante cada escena, y así se aumenta el realismo y se distancian los estándares habituales de los cómics. En Watchmen es frecuente que 2 secuencias de hechos se desarrollen de modo paralelo con alguna relación. Por ejemplo, el momento que vive un personaje, lo que está recordando y lo que se encuentra a su alrededor. Las viñetas de una de las secuencias se intercalan entre una de las otras, y constantemente los diálogos y comentarios que pertenecen a una de las secuencias aparecen en la segunda, y de este modo el texto toma pleno sentido en ambas, del modo que sus significados difieren en cada una. En las páginas también se evidencian las distribuciones regulares, pues suelen utilizarse para expresar viñetas calmadas o con carga narrativa, como lo son los diálogos. En algunas ocasiones se ve la distribución simétrica, pues muchas de las páginas se encuentran divididas en cuadros del mismo tamaño. Sin embargo, en otros momentos se ve una distribución irregular, de la manera en que se presentan formas extrañas que no se pueden definir adecuadamente por medio de filas y columnas. Esta novela gráfica de Watchmen no presenta líneas de movimiento o pensamientos en globos, dándole una sensación cinematográfica y demostrando la habilidad del creador, quien toma todos los recursos de la gráfica, intercambiando los pensamientos por perspectivas y los movimientos por modificaciones de viñetas. Tiempo, transacciones temporales y recursos narrativos. En Watchmen es frecuente que se desarrollen de modo paralelo 2 secuencias de sucesos diferentes con alguna relación. Por ejemplo, el momento que vive un personaje y lo que está recordando, o el cómic que lee un personaje y lo que sucede a su alrededor. Las viñetas de una de las secuencias se intercalan entre las de la otra, y con frecuencia los diálogos o comentarios que pertenecen a una de ellas aparecen en la segunda. En estos casos, el texto toma pleno sentido en ambas secuencias, aunque su significado difiere en cada una. En recursos narrativos se puede apreciar que la primera persona se utiliza en el cómic, aunque de modo menos frecuente. Así, se usan flashbacks para ayudar al lector a entender los hechos que suceden en la narración, pero también para comparar las diferencias existentes entre la historia alternativa de Watchmen y la real. Además, se presenta y se distingue el recurso de la relación entre el narrador y el autor implícito, ya que la historia tiene su origen en el asesinato del comediante, y desde ahí, o desde ese punto, se muestra la perspectiva de varios personajes, pero a la vez predomina la de Rorschach, que vendría siendo el personaje que actúa como autor implícito en la historia y se encarga de criticar a la sociedad, además de informar lo que está pasando a cada uno de los superhéroes retirados que se encuentran en peligro. Todo mensaje que tiene un fin comunicativo se encuentra la letra, por lo menos cuando es escrito, como una forma de darle cierta finalidad a una palabra, resaltarla, mostrarla de una forma diferente a como la vemos de manera normal. Ejemplo de esto es que en cada cuadro o viñeta que vemos aquí hay generalmente una palabra clave que se marca más debido al uso de la letra en negrita, una letra que es más oscura y por tanto es mucho más visible. Vemos el uso de onomatopeyas también aquí en el último cuadro de esta parte del cómic, de una manera totalmente normal. Sin embargo, más adelante podemos verlo utilizado de manera diferente, y es que cuando se imita un sonido brusco, por lo menos del ambiente, se tiende a hacer
el cuadro de la onomatopeya mucho más grande, o si se alarga, por ejemplo, una situación de dolor, también se alarga la onomatopeya y todo el sonido como tal, ya que estas son expresiones para mostrar qué tan fuerte o qué tan agudo, qué tan largo puede ser un grito o la imitación de cualquier tipo de sonido. También podemos notar que más adelante aquí nos dice la medianoche todos los agentes, enmarcado en una serie de imágenes mostrando una realidad que se encuentra dentro de un cómic y lo hace como tipo noticia, como el título de alguna noticia, generalmente utilizado para demostrarnos un suceso de hechos, por lo menos este suceso de imágenes que nos explican todo lo que está pasando. Las onomatopeyas se usan para darle también un tono de realidad a todo este tipo de imágenes, porque es que no es solo contar una historia, sino hacer que el lector se sienta dentro de la historia, se identifique con la historia de algún modo y que no encuentre esto únicamente como una demostración de ficción y de lo que se quisiera, por lo menos de una sociedad, con lo de la justicia, tomando en cuenta este cómic, por ejemplo, sino también dar características reales al cómic para apropiarlo como algo nuestro y también de algún modo terminar por apropiar esos ideales de justicia en algún momento. Vemos que los mensajes importantes de cada sección de cuadro están enmarcados, por lo menos dentro de lo que es la letra negrilla o negrita. Y también vemos, por ejemplo, que en donde entra el mensaje acá arriba, como es un mensaje ruidoso o están haciendo bastante ruido, se ve como hay ciertas variaciones de picos, como si eso mostrara la turbación que hay en el ambiente mediante el sonido. Hay muchos recursos visuales utilizados, por lo menos con combinación de letras e imágenes dentro de los cómics, y es que es la forma más simple de hacernos entender todo un contexto que no es solamente imágenes y palabras, sino que expresa mucho más, como también sentimientos, acciones, ideales, etc. Aquí podemos ver otro recurso que es bastante simple, pero también muy efectivo. Y es que si miramos en la esquina dice Diario de Rorschach, 13 de octubre de 1985. Y da la casualidad de que, además del ambiente tenue, bastante solitario en el que se encuentra este personaje, da la casualidad de que vemos como el cuadro de texto está de un color como amarillento, asemejando a las páginas de muchas agendas, por lo menos ese tipo de agendas que utilizan las personas para escribir pensamientos, cualquier sentimiento que tengan. Es un recurso visual y escrito muy importante dentro de la obra, que se utiliza específicamente para diferenciar momentos específicos dentro de este hermoso cómic. Se conoce como elemento objetivo aquel elemento que inicia un evento. En el cómic Watchmen son distintos los elementos objetivos y las interpretaciones que estos pueden tener. Sin embargo, guardan una gran relación entre sí. La smiley face, o también conocida como cara sonriente, es aquel botón que poseía Ward Blake, también conocido como el comediante, y hace las veces de hacer alusión a una insignia militar. Sin embargo, este elemento metafórico representa la pérdida de inocencia de la figura de un superhéroe. ¿Quién vigila a los vigilantes? Los vigilantes son el grupo de superhéroes que sucedió a los Minutemen, otro grupo de superhéroes que, a pesar de su gran popularidad y su gran imagen, fue desmantelada por Hollis Manson en su obra. Los superhéroes, a pesar de cumplir con su responsabilidad, fueron cuestionados
cuestionados hasta el punto de que se creara la ley de King, el cual les prohibía seguir con esta. Teniendo en cuenta todos los elementos objetivos presentes en el primer tomo del cómic Watchmen, se puede establecer que el Estados Unidos que se muestra no se encuentra en una muy buena situación política, a pesar de que en este cómic se cambia el final de la guerra de Vietnam, siendo este el motivo por el cual se observan varias personas con carteles en la calle en el que se puede traducir que dice "El fin es alto". Esto se debe a que también se hace alusión en el cómic a problemas con la URSS, asesinatos políticos y se hace alusión al escándalo de Watergate, donde el expresidente de Estados Unidos, Nixon, tuvo varios problemas, incluyendo al FBI, a la CIA, entre otros, debido a un robo de documentos y acoso a activistas, protestantes, etc. De igual forma, se hace alusión a derrocar repúblicas marxistas en Sudamérica. También se hace alusión a Afganistán, la cual fue invadida por la URSS en 1981, y esto provocó el enojo de los Estados Unidos, haciendo que estos siguieran fabricando o modernizando armas nucleares y se negara a realizar la paz con Rusia. Estos y otros elementos se relacionan con lo que viene siendo el reloj del fin, o también conocido como el reloj del apocalipsis, al cual se hace alusión dentro del cómic en la última viñeta del primer tomo, así como también aparece en el titular principal del periódico que leía pedir, donde se dice que el reloj del fin marca las 12:05, y es de que este reloj, cuando llegue a las 12 en punto, podría avisar desde el inicio de la guerra nuclear global hasta el comienzo de la etapa en la que la humanidad va a comenzar a autodestruirse. De igual forma, se realiza alusión al reloj del apocalipsis en la mencionada anteriormente Smiley Face, ya que la mancha de sangre que ésta posee está en dirección a las I-55, es decir, haciendo alusión a que faltan 5 para las 12 en punto. A la hora de hablar de las reacciones vivenciales que puede obtener el lector al momento de leer este cómic, esto le puede producir es un estímulo de conciencia en referencia a las realidades que se padecían y que actualmente se continúan sucediendo, como lo son la corrupción, la prostitución, el alcoholismo y el mal uso de la autoridad por parte de la élite. Además de esto, se concibe a su vez una clara crítica de los ideales políticos que representan en torno a la crisis social de ese entonces, haciendo así una representación de la Guerra Fría en donde ambas potencias son personificadas en la novela gráfica. Por otra parte, también se logra entender el propósito de esta novela, el cual era demostrar que las historias de supertipos nunca podrían ser adultas ni realistas. Estas se deberían mantener en un entorno fantasioso, ya que la idea de un payaso o una persona disfrazada sin poseer superpoderes chocaría siempre con los dilemas y las contradicciones morales del mundo real. Y dentro del contexto del cómic, sabemos que este nace hacia la segunda mitad del siglo pasado y tiene bastante auge en el país de Estados Unidos como una representación de los sentimientos de justicia, superhombre, superhéroe, en lo que radicaba aquel entonces. Y quiero hacer énfasis en que la literatura como tal no solo se refiere a los sentimientos o a la percepción que tiene un hombre al escribir cierto tipo de obras, sino que hay una gran relación o una gran influencia en los diferentes acontecimientos o contextos en el que el hombre se encuentra. Por eso podemos llamarle a esto el hombre y su historicidad. Y el cómic se ubica entre un sentimiento de justicia identificado con el hombre estadounidense respecto a lo que es la justicia dentro de un contexto de Guerra Fría, porque esto, al ser una guerra ideológica, se busca desestimar la ideología o pensamiento del otro. Y creo que en algún momento del cómic se establece la idea de que esto fue obra de los comunistas. Entonces aquí se establece este contexto de guerra entre dos frentes, por así decirlo. Finalidad del cómic. Alan Moore deseaba superar la percepción habitual que se tenía del cómic
como género destinado al consumo juvenil. Debido a esto creó Watchmen, con la intención de crear 4 o 5 formas radicalmente opuestas de percibir el mundo y de darle al público el privilegio de determinar cuál era moralmente el más comprensible. Para narrar esta historia, el autor trata de introducirnos en una realidad alternativa, donde los superhéroes surgieron entre los años 1940 y 1960, presentándonos el desarrollo personal y las cuestiones morales con las que tienen que lidiar estos personajes en un contexto político y de guerras, como lo son la guerra de Vietnam o la Guerra Fría, además de describir cuál sería la repercusión de todo esto en una sociedad actual o futura, tanto en un contexto ideológico como religioso. La intención del autor era básicamente enjuiciar a sus personajes exponiendo su retorcida estructura moral. Es por esto que en el cómic, incluso el peor de los superhéroes tenía algo importante que hacer por los demás, y que incluso el mejor de ellos tiene sus propios defectos. De esta manera, Alan Moore es capaz de desarrollar su cómic y su idea realizando un extenso y complejo ensayo sobre la sociedad del momento y los superhéroes, en el que desarrolla temas muy cruciales como lo son la condición humana, las teorías conspiratorias, el determinismo, el poder de la autoridad o la fuerza del poder social y la sociedad contemporánea, planteados todos desde múltiples puntos filosóficos. De esto se deduce que Moore utilizó la historia como un medio para reflejar las ansiedades contemporáneas y criticar el concepto de superhéroe. La acción global del fenómeno comunicativo. Según lo que nos comunica el cómic, este nos enseña lo que viene siendo la influencia e impacto social y cultural de este mismo, en la manera en que se nos personifica y refleja las características de lo que era la realidad que vivía los Estados Unidos, en el sentido en que cada uno de los personajes es la representación de lo que es la sociedad y sus problemas. Un claro ejemplo de esto puede ser lo que es la violación, en el que en una parte de las secciones del cómic se nos muestra a uno de los personajes, Miss Júpiter, contándole a Rorschach sobre que el comediante una vez intentó violar a su madre, y por ende estaba algo de acuerdo en que estuvo bien merecido que lo asesinaran, pues esta lo odiaba. Asimismo, Watchmen sigue siendo en la actualidad de gran importancia para referenciar o representar lo que son características o sucesos de lo que es la vida real.